Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, de noticias candentes, de todo lo que nos gusta a los fans de las series turcas. Y como siempre estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de algo que créanme ha revolucionado las redes sociales, ha encendido las alarmas y ha puesto a todo el mundo a especular. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba, Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto. Vamos a sumergirnos de lleno en el último bombazo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. ¿Están listos para la verdad? ¿Para los detalles jugosos? Pues prepárense, porque hoy vamos a desentrañar todo lo que se sabe sobre este tema. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las novedades, los análisis, los chismes y todo lo que rodea a sus series y actores turcos favoritos. Es totalmente gratis y así no se perderán nada. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y por supuesto denle a me gusta a este vídeo si les gusta lo que hacemos. Eso me ayuda muchísimo. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Por qué este tema está en boca de todos? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo entre ellos? ¿Regresan, se distancian o qué? La verdad es que a pesar de que han pasado algunos años desde que vimos a esta pareja estrella en Erkencikus, Pájaro Soñador, su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y de una química que traspasó la pantalla. Y claro, cuando dos estrellas de la magnitud de Can y Demet vuelven a resonar juntas, la expectación es inevitable. Todo comenzó el 1 de julio. Esa fecha, mis amigos, es crucial. ¿Por qué? Porque es el día en que empezaron a circular rumores, fotos, vídeos y especulaciones de todo tipo. La noticia corrió como la pólvora en redes sociales. ¿Qué es lo que detonó la bomba? Pues bien, el rumor principal que ha estado circulando es que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. ¡Boom! Imagínense el caos, la emoción, las expectativas. Todo eso en un solo día. Y por supuesto, la gran pregunta es, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Es una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? La verdad, mis queridos, es que aún no hay información oficial al respecto. Exacto. Las fuentes son principalmente rumores, fotos filtradas y especulaciones de fans. Pero como sabemos en este mundo, los rumores a veces encienden la mecha para grandes anuncios. Se dice que... Y aquí, mis queridos, entramos en terreno pantanoso de rumores y especulaciones, que este proyecto podría ser, redoble de tambores. Una nueva película para una plataforma de streaming internacional. Imaginen la explosión de emoción si esto resultara ser cierto. Can y Demet, de nuevo juntos, en una película de alcance mundial. Eso sería el sueño hecho realidad para muchos fans. Otra de las especulaciones, menos probable pero igualmente comentada, es que podrían haber sido convocados para un comercial de alguna marca. Can Yaman, como sabemos, tiene un contrato con Dolce & Gabbana y Demet ha trabajado en varias campañas de belleza. Así que por el momento, todas las puertas están abiertas y todo es posible. ¿Qué es lo que alimentó estos rumores? Pues, varios factores. Primero, el hecho de que en los últimos meses, ambos actores han estado relativamente discretos en cuanto a proyectos nuevos. Can Yaman, después de su éxito internacional, ha estado más centrado en otros proyectos, pero no ha anunciado ninguna serie turca en concreto. Demet Özdemir, por su parte, ha estado trabajando en algunos proyectos, pero nada que realmente explotara en popularidad. Segundo, la aparición de fotos y vídeos en redes sociales que alimentaron la llama. Se filtraron imágenes y vídeos que supuestamente mostraban a ambos actores juntos, en lo que parecía ser un set de rodaje o una reunión de trabajo. Y claro, en el momento en que la gente vio a Can y Demet juntos, la locura se desató. Tercero y no menos importante, el impacto de Erkencikus. La serie fue un fenómeno mundial, y la química entre Can y Demet fue clave para su éxito. El público se enamoró de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como sabemos, a los fans les encanta la idea de ver a sus parejas favoritas juntas de nuevo. Pero, ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Es todo cierto? ¿Es todo mentira?
¿Qué debemos hacer? Lo más importante, mis amigos, es mantener la calma. No nos precipitemos, no demos nada por sentado. Esperemos a que haya información oficial, a que los propios actores o sus representantes confirmen o desmientan la noticia. No hay que emocionarse en exceso ni empezar a crear expectativas desmedidas. La experiencia nos ha enseñado que el mundo de la farándula es impredecible. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la especulación, de la emoción y de la ilusión. Podemos soñar con verlos juntos de nuevo. Podemos revivir los mejores momentos de Erkencicus y recordar la magia que generaron en la pantalla. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas. ¿Qué pistas tenemos hasta ahora? Fotos borrosas, vídeos cortos, rumores sin confirmar, son pocas, es cierto. Pero en el mundo de las series turcas, a veces, las pequeñas señales pueden llevar a grandes revelaciones. Hay que prestar atención a las redes sociales de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Publicarán algo? ¿Darán alguna pista? ¿Harán algún comentario al respecto? Y por supuesto hay que estar atentos a los medios de comunicación turcos, que siempre están al tanto de las últimas noticias. Y sobre todo, debemos mantener la mente abierta. Ya sabemos que muchas veces la realidad supera la ficción. Puede que este proyecto sea algo completamente diferente de lo que imaginamos. Puede que no sea lo que queremos, pero que sea igualmente interesante. Y es que con Can y Demet, la sorpresa siempre está a la vuelta de la esquina. En definitiva, la noticia del 1 de julio ha abierto la puerta a un sinfín de posibilidades. La idea de ver a Can Yaman y Mehmet Özdemir juntos de nuevo ha emocionado a los fans de todo el mundo. Todavía no sabemos qué depara el futuro, pero la expectación es máxima. Pero ahora esperen, que la historia no termina aquí. Como buena chismosa que soy, he estado investigando a fondo y he descubierto algunos detalles más que podrían añadir más leña al fuego. Prepárense porque la cosa se pone interesante. *** profundizando en los detalles, ¿qué más sabemos? ***. Después de que la noticia explotara en redes sociales, la atención se centró en cada movimiento de Can y Demet. Los fans más observadores comenzaron a analizar cada publicación, cada me gusta, cada comentario en busca de pistas. Y para sorpresa de muchos encontraron algunos indicios que, aunque sutiles, podrían ser significativos. ***** Las redes sociales, el campo de batalla ****, como mencioné, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fans notaron que en días cercanos a la filtración de fotos y vídeos, ambos actores publicaron imágenes que, aunque no eran explícitamente relacionadas, tenían cierto aire de coincidencia. Por ejemplo, Can compartió una foto suya en un estudio de grabación, mientras que Demet publicó una imagen en la que se la veía leyendo un guión. ¿Casualidad? Quizás. ¿Una estrategia para mantener el misterio? Tal vez. Lo cierto es que alimentaron aún más la curiosidad de los fans. ***** La actividad en los perfiles de los representantes ****. Los representantes de Can Yaman y Mehmet Özdemir también se convirtieron en objeto de escrutinio. Los fans observaron si había alguna actividad inusual en sus redes sociales, como me gusta a comentarios relacionados con el posible proyecto, o incluso, el seguimiento de cuentas vinculadas a productoras o plataformas de streaming. Aunque no se encontró ninguna evidencia concreta, la mera vigilancia demostró el nivel de interés y de expectación que había generado la noticia. El análisis de los likes y follows en el mundo de las redes sociales, los likes y follows pueden ser muy reveladores. Los fans comenzaron a analizar las cuentas que Can y Demet seguían, buscando alguna conexión con personas o empresas relacionadas con el mundo del cine y la televisión. Se especuló sobre la posibilidad de que ambos actores hubieran comenzado a seguir a productores, directores o guionistas con los que podrían estar trabajando en el futuro. Las declaraciones de terceros por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones de terceros, es decir, de personas cercanas a los actores. Algunos medios turcos intentaron contactar con amigos o colegas de Can y Demet para obtener alguna información, pero como era de esperar, la mayoría optaron por el silencio. Sin embargo, hubo algunos comentarios ambiguos que podrían interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, una persona cercana a Demet declaró: "No puedo confirmar ni negar nada, pero puedo decir que Demet está muy emocionada con un proyecto muy especial". ¿Será este el proyecto con Can?
El misterio continúa. Asterisco asterisco, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Analizando las posibilidades, asterisco asterisco. Ya hemos hablado de las posibles opciones, pero ahora vamos a profundizar un poco más en cada una de ellas, analizando las ventajas y desventajas de cada escenario. Asterisco asterisco asterisco, película para una plataforma de streaming internacional asterisco asterisco, esta es la opción más emocionante para muchos fans. Una película les daría la oportunidad de ver a Khan y Demet juntos en un formato de mayor duración y con una producción de mayor envergadura. Además, una película para una plataforma de streaming tendría un alcance global, lo que significaría que su trabajo llegaría a millones de espectadores en todo el mundo. Asterisco asterisco asterisco, ventajas asterisco asterisco, gran exposición, mayor presupuesto, potencial de éxito internacional, la posibilidad de explorar una historia más compleja. Asterisco asterisco asterisco, desventajas asterisco asterisco, menos control creativo, la presión de cumplir con las expectativas de la plataforma, la competencia con otras producciones. Asterisco asterisco asterisco, nueva serie de televisión asterisco asterisco, aunque menos probable que la opción de la película, una nueva serie de televisión también sería muy bien recibida por los fans. Una serie les permitiría disfrutar de Khan y Demet en sus roles durante más tiempo, y la historia podría desarrollarse de manera más detallada. Asterisco asterisco asterisco, ventajas asterisco asterisco, más oportunidades para el desarrollo de personajes, mayor interacción con los fans, la posibilidad de explorar diferentes géneros y temáticas. Asterisco asterisco asterisco, desventajas asterisco asterisco, mayor duración, más tiempo de rodaje, la posibilidad de que la serie no tenga el éxito esperado, la competencia con otras series turcas. Asterisco asterisco asterisco, campaña publicitaria para una marca asterisco asterisco, esta es la opción más realista, dado que ambos actores son muy solicitados para campañas publicitarias. Una campaña publicitaria les permitiría trabajar juntos en un proyecto corto y lucrativo, sin la presión de una producción de larga duración. Asterisco asterisco asterisco, ventajas asterisco asterisco, trabajo rápido, buen salario, exposición a un público amplio, la posibilidad de trabajar con una marca reconocida. Asterisco asterisco asterisco, desventajas asterisco asterisco, menos tiempo en pantalla, menos desarrollo de personajes, el enfoque en la marca en lugar de en los actores. Asterisco asterisco asterisco, participación en un programa de televisión o evento especial asterisco asterisco, otra posibilidad es que Khan y Demet hayan sido convocados para participar en un programa de televisión o evento especial, como una ceremonia de premios o un programa de entrevistas. Asterisco asterisco asterisco, ventajas asterisco asterisco, oportunidad de interactuar con los fans, exposición mediática, la posibilidad de recibir reconocimiento por su trabajo. Asterisco asterisco asterisco, desventajas asterisco asterisco, menos control creativo, el enfoque en el programa o evento en lugar de en los actores. Asterisco asterisco, el factor Erkencikus, la nostalgia y la química, asterisco asterisco. No podemos hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir sin mencionar Erkencikus. La serie fue un fenómeno que cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Khan y Demet fue fundamental para el éxito de la serie. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, generó una gran conexión con el público. Asterisco asterisco asterisco, la magia de la pantalla asterisco asterisco, la química entre Khan y Demet era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo fluía de manera natural. El público se enamoró de la pareja, y su historia de amor en la pantalla se convirtió en un referente para muchos. Asterisco asterisco asterisco, la conexión con los fans asterisco asterisco, los fans de Erkencikus eran muy apasionados. Crearon comunidades online, compartieron fanfics, vídeos y fotos. Apoyaron a Khan y Demet en sus proyectos individuales, y siempre mantuvieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Asterisco asterisco asterisco, el poder de la nostalgia asterisco asterisco, Erkencikus evoca recuerdos agradables para muchos fans. La serie es sinónimo de romance, comedia y momentos inolvidables. Ver a Khan y Demet juntos de nuevo sería como revivir esos momentos mágicos y volver a sentir la emoción de la serie. Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar? Predicciones y expectativas, asterisco asterisco. Es difícil predecir qué pasará, pero podemos hacer algunas suposiciones basadas en lo que sabemos y en la trayectoria de Khan y Demet. Asterisco asterisco asterisco, una estrategia de marketing, asterisco asterisco, es posible que la noticia de un posible proyecto sea una estrategia de marketing para generar expectación y aumentar el interés en los actores.
Las agencias de representación y las productoras son conscientes del poder de los fans y de la importancia de generar hype en las redes sociales. Una colaboración real también es posible que Khan y Demet estén trabajando en un proyecto real. Podría ser una película, una serie o incluso una campaña publicitaria. Lo más probable es que se trate de un proyecto que les permita demostrar su talento y conectar con sus fans de una manera diferente. Un anuncio inminente. Es probable que en las próximas semanas tengamos noticias más concretas sobre el proyecto. Las productoras suelen anunciar sus proyectos con antelación, especialmente si se trata de proyectos de gran envergadura. Los fans deberán estar atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación turcos para no perderse ninguna novedad. El impacto en sus carreras. Cualquiera que sea el proyecto en el que estén trabajando, su colaboración tendrá un impacto significativo en sus carreras. Si el proyecto tiene éxito, impulsará su popularidad y les abrirá nuevas puertas. Si no tiene el éxito esperado, también les servirá como experiencia y les ayudará a seguir creciendo profesionalmente. Consejos para los fans: cómo mantenerse informados y disfrutar del proceso. Para los fans es importante mantener la calma y disfrutar del proceso de especulación y de espera. Aquí hay algunos consejos para mantenerse informados y disfrutar de la emoción. Sigan las redes sociales de Khan Yaman y Demet Özdemir. Estar atentos a sus publicaciones, a sus me gusta y a sus comentarios les dará pistas sobre sus próximos proyectos. Sigan las redes sociales de sus representantes. Los representantes suelen ser una fuente de información importante, ya que suelen anunciar los proyectos de sus clientes. Sigan a los medios de comunicación turcos. Los medios de comunicación turcos suelen estar al tanto de las últimas novedades sobre los actores y las series turcas. Únanse a comunidades online. Unirse a comunidades online de fans de Khan y Demet les permitirá compartir sus teorías, sus expectativas y sus opiniones con otros fans. No se tomen todo al pie de la letra. Recuerden que la información que circula en redes sociales y en los medios de comunicación no siempre es precisa. Sean críticos y no se dejen llevar por rumores infundados. Disfruten del proceso. Lo más importante es disfrutar del proceso de especulación y de espera. Diviértanse, compartan sus teorías y manténganse positivos. Conclusión: el futuro es incierto, pero la emoción es real. En conclusión, la noticia de un posible proyecto entre Khan Yaman y Demet Özdemir ha generado una gran expectación en todo el mundo. Aunque no hay información oficial al respecto, los rumores, las fotos filtradas y las especulaciones de los fans han mantenido viva la llama de la esperanza. El futuro es incierto, pero la emoción es real. Los fans de Khan y Demet están ansiosos por saber qué les deparará el futuro. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla ha emocionado a muchos. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier anuncio oficial y a cualquier pista que nos puedan dar los actores, sus representantes o los medios de comunicación turcos. Mientras tanto, sigamos soñando, sigamos especulando y sigamos disfrutando de la emoción de ser fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan y Demet están trabajando juntos en algo? ¿Qué les gustaría ver? Quiero leer sus teorías y opiniones. Y por favor, no se vayan sin darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también estén al tanto de lo que está pasando. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por verme y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.